Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Don César Cabrera, Saludo Andrés, saludo Enrique. ¿usted qué tal? Yo estoy bien. ¿No ha estado por La Guaira? No he estado por ahí, pero le doy seguimiento a Qué lo que está desgracia. pasando. Qué desgracia. Lo comentamos ya la semana pasada y bueno, en la misma semana en que ocurrió la desgracia, que cumplió 2 semanas ahora, porque fue en la última semana de junio, cumplió 2 semanas. Un miércoles a las 6 de la tarde. Sí. Y eso comenzó breve, así que hay 56 muertos, recuerdo el primer reporte, y después que 156. Yo decía a mi compañero, usted verá los miles. Usted verá los miles. Lo que no se sabía hasta ese momento es hasta dónde la responsabilidad del Estado está comprometida con la gran fatalidad que ha sufrido Venezuela. Más allá de los 8 millones de venezolanos que andan dando vuelta por el mundo, más allá de toda la pobreza a la que lo sometieron, a la falta de derechos, a las persecuciones, a la mazmorra al estilo de las dictaduras de los años 30 como la nuestra. Más allá de eso está lo que hicieron con los recursos del petróleo los chavistas durante un cuarto de siglo, que queriendo congraciarse con la gente para tenerlo siempre narigoneado con el voto, porque era una dictadura a voto, entonces se dedicaron a construir todos estos disparates, esas trampas de muerte que hicieron ahí en ese sector, que se supone que es a nivel nacional, que esa manera de buscar dinero, supuestamente construyendo cosas, ellos lo extendieron. Es decir, que si en Venezuela pasara en otra región, porque Venezuela es un país grandísimo geográficamente, si pasara esa desgracia en otra región, podría haber otra mortandad también. Y habría que averiguar ahí también quiénes más están comprometidos en eso. Porque a propósito del escándalo que está afectando al expresidente español, mucha gente, por versiones que he oído y que he leído en medios internacionales, está apuntando a que esa mafia de buscar dinero que anidaba ahí, que envolvía a españoles, a empresarios españoles, están muy comprometidos con esa barbaridad de las construcciones hechas de foam, con columnas de foam que hicieron ahí. Por eso que usted ve los edificios aplastados totalmente. Porque, aquí le meten foam. Sí, pero aquí le ponen foam a las losas. A los pisos. A las losas, porque se llaman pisos aligerados, de losas aligeradas. Y reforzado con cemento, sí, con hormigón. Que están diseñados justamente para que sean flexibles con los terremotos. Sí. Pero eso es en las losas. No en la estructura. No en la estructura que le sirve de sostén, es decir, a las en las vigas, en las columnas. A las columnas y a las vigas. Eso aquí se hace bien, porque yo he visto los procesos. Aquí le ponen hormigón y buen hormigón y mucho acero a esas estructuras. Usted está hablando del área del polígono central y un poco más. Y de estos tiempos también. Y de estos tiempos, claro. Porque si vamos a analizar, mire, primero yo quiero hacerle una advertencia a la gente que vive en apartamentos. Cuando sucede un terremoto así, una cosa tan grande que se destruye el edificio, usted no tiene nada. Cuando se cayó el apartamento suyo o pasó lo que ha pasado en Venezuela, usted no tiene nada. Usted se quedó en la calle. A menos que tenga un seguro. A menos que tenga un seguro. Que los seguros no le gusta tampoco. Sí, sí. Aquí lo venden. Pero claro. Aquí no hay. Pero la mayoría no está en eso, el seguro. La mayoría no está en eso. Bueno, si tú tienes un préstamo. Si tienen préstamo, sí. Pero oiga lo que pasa. Aquí hay que ver cómo está el terreno del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, para no irnos más lejos. Bueno, en el Distrito Nacional, que lo sé yo desde que era regidor,
es roca hasta la Kennedy. Roca dura hasta la Kennedy. Y en la parte, si vamos hacia el Cibao para allá, hasta la avenida, como que ahí en la avenida Luperón hace un corte. De ahí para allá todo es arcilla. Donde yo vivo es arcilla. Para yo construir tuve que darle más de 2 metros para abajo para encontrar tierra firme. ¿Qué pasa? Que si usted coge y analiza las construcciones de sectores de Santo Domingo Oeste, de Santo Domingo Norte, una parte grande de Santo Domingo Oeste, son construcciones hechas sin ninguna supervisión. Informales. Informales, sin varilla, sin nada y eso. Entonces, si aquí hay un fenómeno como ese, de 7, aquí hubo uno de 8, pero no había nada que en el caerse. 46. No había nada que caerse todavía. No era monte, pues eso fue por allá, por Nagua, por Matancita. Lo que hoy es Matancita, nada más, mi mamá me decía que nada más quedó la cruz de la iglesia porque vino un tsunami y acabó con todo. Entonces, nosotros estamos ante fallas geológicas que están ahí Fallas mayores. mayores, Sí. para que estemos claros. Entonces, aquí hay que orientar a la población sobre cuando venga un desastre, qué hacer. Por ejemplo, mire, si usted tiene para salir en esos sitios que hay alarma sísmica, que tienen alarma, y hay ciudades como México y otros, y que hay mucho Japón en esos sitios. Japón, así. California. Bueno, usted tiene para salir de un edificio, de una casa, 35 segundos. Ahora se está trabajando para que sean más, pero son 35 segundos. Si usted no logra salir, busque un sitio donde le haga un hueco que usted se pueda Resguardar. que lo puedan rescatar. Pero eso de que coge un ascensor. No. No. Oiga, la mayoría de muertos, Ni escalera ¿usted sabe dónde que tampoco. están? En las escaleras. Sí. La mayoría de los muertos en las escaleras. No le dé el tiempo a bajar a nadie. Entonces, aquí estamos en un área con esto, con una desprotección. Porque usted me podría decir, bueno, el polígono central, usted coge todo este lado del mirador y todo eso es roca, es verdad, todo eso es roca. Roca dura, y aquí esos edificios están hechos con mucho acero, ¿verdad? Son mucho acero y mucha... Buen hormigón. buen hormigón. Algunos ya últimamente tienen la variable sísmica, pero aquí solamente hay un edificio de verdad grande que está preparado, que es el nuevo centro. Se está hecho Ese sobre, está preparado sobre amortiguadores. Está hecho. sobre amortiguador. Después, bueno, le meten mucho acero, lo hacen bien, pero no quiere decir eso que no veamos en el mismo polígono central, si hay un evento de tal magnitud, problemas. Entonces, para el que vive en los edificios, tiene ese problema, que si no tiene seguro, no tiene nada. Y hay gente que ya, si no tiene préstamo, pues va a pagar seguro. Sabemos yo tengo un amigo que tiene una casa. Ya él está en edad, y me dijo hace más de 10 años, yo no pago IPIA. Digo, ¿y por qué tú no lo pagas? No voy a pagar nada, que lo paguen los que van a heredar. Bueno, es una filosofía media equivocada. No, tenlo claro. Porque Cuando tú vienes a ver impuestos internos, lo embargas. no embargan nada. Bueno, pero lo que te quiere decir con eso es que no le importa porque se no le importa, bueno, porque mira, y ya está en edad. con este tema yo coincido Una figura del país es que tú hablas. con No estoy Andrés hablando de todo el mundo. en el sentido de que el gobierno debe de aprovechar, y así lo decíamos aquí en el programa anterior, el gobierno debiese aprovechar el momento para iniciar una campaña educativa en ese sentido, porque la gente que no está preparada, el nerviosismo lo toma y cometen, por desconocimiento, toman los caminos equivocados. Entonces yo creo que el gobierno debe iniciar una campaña en ese sentido, porque hay dinero ahí para previsto en el presupuesto para desastres naturales y para educación en ese sentido. Yo creo que el gobierno debe enfocarse
por ahí. En cuanto a la estructura propia, yo creo que aquí solamente donde hay construcciones informales, ilegales, que se hicieron sin ninguna planificación, sin la supervisión de los ayuntamientos, que no está al alcance de la municipalidad. Yo creo que ahí pudiese haber problemas, pero donde el ayuntamiento ha intervenido en la aprobación de los planos y se ha hecho una inspección, creo que ahí no debiese tener problemas. Hay dos ayuntamientos. Este es el ayuntamiento que tiene el planeamiento urbano y este es el ayuntamiento de los inspectores que se llaman regidores. Los regidores van y autorizan cualquier cosa. Sí. Pero que los regidores no están para eso. Pero esos son los que los regidores, esos son los que se la ley sentir. es clarísima donde dice que el regidor no tiene funciones administrativas. Pero lo que se hacen sentir en esos barrios que refería el doctor Enríquez, de las construcciones informales, son esos personajes dando permiso, incluso lo escriben. Después que pusieron el voto preferencial. Sí. Pero pueden caer presos. Bueno, pero no caen. Nadie ha caído. Si hay una desgracia por un permiso que da un regidor, puede, porque donde el regidor sí tiene facultad es en la aprobación de los usos de suelo, pero no en la construcción per se. Ya la construcción, inmediatamente Pero eso espérese, sale. la aprobación del uso de suelo después que viene del departamento técnico, porque esos son los técnicos. que es planeamiento urbano que aprueba que eso se puede aprobar, pero eso no es así. Claro. Porque aquí hay una distorsión tremenda. No, la ley lo establece así. Cae en el bandidaje. No, la ley lo que establece es que el órgano rector y el órgano que da la permisología es planeamiento urbano. Ahora, lo que establece la ley es que debe de subir todo ese paquete y ser aprobado por el Consejo. La ley. ¿Usted sabe qué establece la realidad? Que no se hace, pero yo me opuse tajantemente mientras fui regidor, porque yo entendía que inmediatamente el Consejo pasa una normativa, ya le quita eso de la mano del Consejo, y lo único que puede hacer un regidor es fiscalizar que se esté cumpliendo esa normativa. En la época de los 90, que a nosotros nos tocó ser legisladores municipales, eso estaba más claro que ahora, porque la gente que solicitaba un permiso para una construcción, el primer sedazo que tenía que pasar era la parte técnica. Sí. Nos acordamos siempre y lo recordamos siempre y lo mencionamos siempre, el ingenio del arquitecto Pipí Delgado. Luis Eduardo Delgado. Lo tenemos que recordar siempre. Sí. Ese no dejaba pasar nada que no cumpliera con sus normas, que eran rígidas, la de él, que además era catedrático de su materia en la universidad. Y no valía que el alcalde quisiera ayudar a nadie, si eso no clasificaba. No calificaba. Él le decía a Fello, que era el alcalde, no, eso no va. No, es que eso no cumple. Me acuerdo como ahora. Y Fello respetaba la decisión y nosotros mismos, siendo regidores, que a veces se nos acercaban gente que querían que los ayudaran en esas cosas. Lo primero que Pipi decía, bueno, si cumple, no tienen ni que ir donde ti, que venga aquí. Pero además hay una cosa. A la sala solamente iban, no era que daban permiso. No, iban los conflictos. A la sala iba un conflicto. Si había un vecino que tenía un problema o se oponía, eso iba, pero no. Pero era con una ley diferente, Andrés. Está bien, pero la ley tiene un gazapo que. Perfecto, cosa que yo no estoy de acuerdo con ese articulado. La ley no sirve, y además esa ley. Pero el Constitucional lo ratificó. Yo estaba en el Congreso cuando esa ley la aprobaban por un lío de los distritos municipales que dieron unos cuartos y cogían unos cuartos en el Senado. Esas son de las cosas que y las quemaron, las zancochan en menos en un día ahí. Yo estaba ahí, yo tenía 15 modificaciones. Pero y no me dieron en esos artículos, de esos artículos es que yo siempre he cuestionado, igual que el artículo 21, que no tiene sentido. Esa ley cambió para un retroceso. Para peor. Para un retroceso. Por lo menos. La de la dictadura. Por lo menos, esa ley, independientemente de lo que tú dices, pero ahí tiene otro inconveniente, y es que tiene artículos que chocan uno con otro, hay otros que se dejan a la interpretación,
Entonces, por eso yo siempre he abocado por la modificación de la ley 17607. Siempre. Yo creo que esa ley, Recuerdo yo y tiene como 20, tiene, ¿cuántos años tiene ya en el Congreso esa modificación? Que estaba en eso era de un campo, de un monte para allá, donde se siembra arroz. Es que el arroz deja mucho dinero. Sí, pero él no tenía. Pero ahí caemos otra vez en el comentario que hacíamos justo la semana pasada. El Congreso nuestro pasa ese tipo de cosas, que parecen un corte y pega mal pegado, además, de cosas que se inventa alguien o que lo saca de No, una porque cita eso por ahí. fue un traje a la medida para los alcaldes, vamos a estar Sí, claros. pero es un traje que te quedó mal. Pero muy mal. Porque a la medida No, que le quede bien. le dejaron muchísimos alfileres. Entonces, el Congreso es responsable de eso. Aunque fuera a la medida de los alcaldes, para darle poder a los alcaldes, lo que tú quisieras, pero la ley tiene que estar hecha, bien hecha. Es que la ley en su conjunto tiene demasiado cosas malas que no deben ser. No, incluso y hay temas que no lo enfoca. Hay que reordenar eso otra vez. Hay temas que no lo enfoca con la rigidez que debiese enfocarlo. Y hay otro que sencillamente le da de lado. En la Constitución lo que metían fue el presupuesto participativo. Sí, pero también los usos de suelo está bajo la norma de los porque ahora de los gobiernos municipales. Ahora hay una nueva. De los gobiernos locales. Ahora está la ley de desarrollo territorial que tiene que ver también con los... Es un desastre. Bueno, esa ley choca con la 176 y con la propia decisión entonces en el Congreso hay problema. Hay problema del Tribunal Constitucional. Y lo sabemos por su composición. Pues hay problemas. Pero mire ahora con el Código Penal, hay gente que no leyó eso. Porque el que lee eso, hay artículos ahí que usted sabe que no procede. Pero hay gente que están opinando que tampoco lo han leído. Que no lo han leído tampoco. Y para usted, el problema de nosotros los dominicanos es que permitimos que gente que nosotros entendemos que podemos seguir, dicen algo, opinan sobre un tema. Sin saber. Y no, inmediatamente lo damos como cierto, sin ir a buscar al origen, a la fuente, que es la ley. Pero espérate, la ley dice esto. Mira, hoy salió un artículo interesantísimo sobre eso en Diario Libre, pero usted donde lo pone claro. Usted oye hablando gente de que, no, que en cuanto al código, no, que la ley Mordaza, que soy yo. ¿Y qué Mordaza? Eso no existe. Pero no, sí, no. Yo te voy a decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo cojo y acabo aquí con una persona. Si esa persona quiere, yo me inventé una cosa, una difamación, bueno, ¿qué hacen? No van y me someten a la justicia. Pero por difamación y claro, el mismo código, con el código vigente. ¿Cuánta gente no ha sido condenado? El que viene, ¿qué es lo que tiene? Lo mismo, pero más endurecido. La pena, exacto, más endurecido. Más fuertes. Pero es lo mismo. Entonces no estamos de que por eso digo que para que tú veas lo que es la manipulación perversa. Pero ¿por qué tienen estas redes sociales? Pero ¿por qué se da la manipulación, Andrés? Porque los dominicanos no queremos leer. Nadie lee. Porque si tú vas al código viejo y buscas, es prácticamente lo mismo. Lo único lo que tú dices fue endurecido un poco más. Que yo creo que lo que van a hacer es bajarle un poco, pero ya los tribunales estaban fallando. No, están fallando porque con el código viejo. Con el viejo están fallando. Que tiene eso, se estipula eso, la difamación y la injuria. Lo que pasa es que en aquel código, en el código nuevo, en el viejo, en el que venga, el modificado, porque se dice que ahora van a modificar el que está pendiente de entrar en vigencia el próximo mes, en ambos casos estamos afectados de lo que trajeron los tiempos. Los tiempos han traído varias pandemias. La pandemia del virus del 19 fue una, después nos dejó la de los motoristas. Pero antes, cuando llegó y se masificó el Internet, entonces llegó la revolución de los idiotas, como le llamaba Humberto Eco en su último escrito antes de partir, uno de sus
sus libros más profundos. Pero también ya Vargas Llosa había hablado de la civilización del espectáculo, donde lo que vale es el show. Sí. En estos tiempos, el show es lo que importa, no el contenido. Sí. No el contenido. Entonces, en eso, en ese mare magnum de problema es que la sociedad se ha ido degradando. Y ese por donde nosotros comenzamos el tema. Comenzamos por la tragedia de Venezuela, que fue una degradación total de la responsabilidad de ejercer el poder. Porque lo que vale al final es el espectáculo. Y ese espectáculo mandaba que para enriquecer las arcas de esa mafia venezolana, recuerden que hace más de 10 años que andan dando vueltas los escándalos de las grandes fortunas, saquearon a PDVSA, que saquearon aquello, que saquearon el oro, que las 60 maletas de la tipa en el avión en Madrid. Todas esas cosas traen como resultado la fatalidad que la naturaleza puso al desnudo en Venezuela, porque el espectáculo de estos cómicos, en la revolución de los idiotas, que ECO se refiere más al tema es de el empoderamiento de lo que tienen las redes sociales sin responsabilidad. Y quieren seguir así. Y sin conocimiento y sin regla, pero que también se aplica a la política cuando usted en nombre de un show, como era el mandato de los chavistas durante 25 años en Venezuela, que mandó más de 8 millones al exilio forzado, pero también hizo este tipo de construcciones que ha aplastado no se sabe cuánto, y que ahora además se quiere, como parte del espectáculo, se quiere ocultar cuántos muertos hay. Ese es el último afán de ese gobierno, Sí. Que está empeñado en que no se sepa cuántos muertos hay. Ya hay un diagnóstico provisional, creo que de la ONU, y también de agencias como la NASA, que han hecho un reconocimiento aéreo de la fatalidad de ahí, y han predicho qué es lo que hay debajo de esos escombros. Gente. Una de las cifras que se manejó, creo que tú la has visto, habla de más de 50,000 gente que no sabe dónde están. Hasta ahora el gobierno venezolano lo que ha hablado de 3,600 y pico. Y lo desaparecido. O 3,900. No cuentan. No, el desaparecido es No que puede estar vivo ya. No hay nadie pero vivo. ¿qué pasa? Que Muy yo he difícil. visto en los... Pero están todos aplastados en esos edificios. No, que los rescatistas dicen que el mal olor no lo aguantan, eso es cuerpo en decomposición. Sí, pero claro que es así. Pero nosotros fuimos, César todavía no estaba integrado con los ayuntamientos, cuando el ciclón del 98 aquí, que fuimos a la Mesopotamia en San Juan. No. Y tuvimos que salir huyendo, y eran 2 o 3 muertos los que habían ahí. No, que teníamos las imágenes de una mata de palma metida entre la casa por la ventana. Sí, que eso Albertico debe tenerlo por ahí. Una cosa terrible. Eso fue ese ciclón del 98 que debió ponérsele un nombre. Y lodo. No el que le pusieron. Se llamó George. Debió llamarse de otro nombre. Sí. Nombre raro, pero un apellido común y corriente. Sí. Debió llamarse así. Y nosotros, que fuimos a hacer un reportaje ahí, César, a los 3 días del ciclón tal vez, tuvimos que salir huyendo. No. Porque la putrefacción de los cuerpos no rescatados todavía, que eran un par de decenas de cuerpos tal vez, el impacto era tal que no se soportaba. Por la irresponsabilidad de las personas. Sí, porque construyeron dentro del río. Igual que ahora, la irresponsabilidad del gobernante que hizo esos edificios. Exactamente. Yo vi un reportaje en la televisión alemana esta semana, donde describían lo que él decía el reportero, que no se dice en ningún medio y que no está en ningún informe del aparato estatal de Venezuela, de cuál es la realidad que se está no viviendo ahí, sino sufriendo en esa comunidad que está desmolida. Eso está demolido como que lo hubiesen hecho saltar con dinamita. Todo demolido. Y entonces con el gran colofón final de que el gobierno lo quiere ocultar, lo que pasó, pero tampoco han ido en auxilio de la gente. A todo el que le preguntan, que le ponen el micrófono delante, dice, aquí no ha venido nadie.
y para conseguir una máquina de excavadora hay que alquilarla porque si yo cuántos dólares al día. Y están paradas muchísimas por falta de combustible. Mira, lo lamentable de todo esto es que un gobierno, que no hay que repetir todo lo que tú dijiste, que se comporte de esa forma, entonces encuentre eco en gobiernos que uno entendía que estaban para poner el orden. En esta semana vi unas imágenes del comandante del Comando Sur, que es un comando que tiene los Estados Unidos para mantener las relaciones militar con todo el hemisferio. Para vigilar el sur. Y para vigilar el sur, entonces abrazándose con cabello. Dígame usted. Entonces, bueno, pero lo que dijo el jefe el jefe del Comando Sur es que el gobierno venezolano lo ha hecho excelente. Pues eso está ahí también. Entonces, entonces una vara con 4 o 5 medidas. Entonces ya Cabello no era. No, ya no está buscado por los organismos de inteligencia Ya no vale internacional, 50 millones. ya no vale los millones, ya es un héroe nacional. Y entonces, ¿cómo? Entonces dime, ellos están, ¿A quién le creo? nos están certificando y avalando que todo lo que tú dijiste que es cierto no era verdad. Un reportaje que vi también de eso era una comunidad que le cayó encima a un policía que se metió un destrozo de Sí. eso a llevarse unos dólares que habían. Robar. Esa es la fatalidad que le tocó a nuestro hermano pueblo de Venezuela. Bueno, eso. Y aquí hay que decir, no tengo que vanagloriarnos como programa que se debe a nuestros pronunciamientos, pero nosotros dijimos que el gobierno tenía la oportunidad de hacer una revisión de todo el tema de las construcciones, revisar edificios, certificar, Sí, andar descartar. Planes educativos. Exactamente, usar el dinero que está acumulado ahí para ese tipo de situaciones. Y justamente la semana pasada el presidente dejó en servicio en un campamento militar una unidad especializada en asistencia para ese tipo de catástrofe. Sí. Que yo insisto, Mitigación y desastre. Muy bueno, una construcción sí, muy, muy bonita. eso debería aprovecharlo el gobierno para convertirlo en lo que César reclama, que sea una unidad que se dedique a educar, que gaste dinero en eso y en comprar maquinarias y tenerla ahí. Y tenerla ahí. Porque en Venezuela, como es un país que estaba a la deriva, no había maquinaria. Nada, no hay nada. Por lo Hay menos, maquinaria, si no. no es que tiene propia, por lo menos tener un inventario de la que tiene el Estado en cada provincia. Aquí el Estado tiene incluso de las que tiene el sector privado. Por eso. Sí, Y de la que Y aquí un sector privado muy solidario, por cierto. debe de tener un inventario de todo eso. Nosotros fuimos testigos hace 15 meses de la tragedia de la discoteca. Y usted vio como eso no hubo que pedir ayuda a nadie, ni hubo que sacar un comunicado. Ahí se sobró la solidaridad social y empresarial. Y aquí hay mucho equipo, Sí. Que hay mucho equipo, Indiscutiblemente. porque aquí hay unas empresas de construcción que se han desarrollado en las últimas décadas, que están bien capitalizadas. Que le dan servicio al Estado. Y dan servicio al Estado y dan servicio más allá, incluso más allá del país. Sí. Contratistas internacionales ya que están bien equipados. Y esa gente, yo me imagino que ahora esta unidad que creó el presidente, dependiendo del Ministerio de Defensa, se va a dedicar a contabilizar con qué contamos. Y equipamientos especializados que hagan falta, invertir en eso. Sí. Que tenga su inventario el gobierno. A eso ese es el acto. Sí, a eso debe dedicarse la unidad. Si va a comprar algunos equipos, que sean equipos que no estén en el país. Sí. Y tenerlo ahí. Ahora, tener ese inventario por territorio. Pasó algo en Barahona. Bueno, pero usted sabe dónde localizar. En cada, podría ser en la fortaleza. En cada fortaleza debe haber una unidad de eso. El Ministerio de Obras Públicas tiene unas ayudantías regionales. Sí, regionales, pero digo que... Y agricultura también. Y agricultura, pero esa unidad debe tener presencia en cada una de las... Por lo menos regional. Sí, de la fortaleza, Sí. fortaleza regional, porque se trata de un tema militar, son los militares los que están
Entonces, en cada una de esas instalaciones debe de haber un pequeño equipo que se encargue de tener el inventario de cada uno de los equipos que hay en la región. Lo que hay que preparar la población. Que yo quiero ratificar que estoy de acuerdo que eso sea una acción militar. Sí. Por la disciplina, por la rigurosidad en el cumplimiento de los reglamentos. Porque otra cosa que reveló la tragedia venezolana es que allá no movilizaron un guardia. Y lo que movilizaron esa lo que hicieron fue... No, policías de eso que perseguían hace unos meses, perseguían a sangre y fuego a la población. Eso mismo. La policía esa del señor Cabello, la policía política que ellos tienen, Sí. esos son los que movilizaron tarde, porque no olvidemos. Yo no entiendo por qué no movilizaron no olvidemos, las Fuerzas Armadas. Mire, no olvidemos que eso ocurrió a las 6 de la tarde y la presidenta que hay allá apareció casi a medianoche, fue a hablar. Pues el presidente de Estados Unidos habló primero que ella. Sí, él fue el que dio los primeros informes de la tragedia. Dígame usted. Entonces, y los medios independientes. La están acabando esa música. ella dio una rueda de prensa y se puso guapita. Dice que porque los medios internacionales lo que estaban era creando un relato falso sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Y el país en el suelo. Y ella estaba guapita, Bueno, no se ha atrevido a darle una rueda de prensa a los medios locales. No. Y ella pidió un permiso, el Congreso se lo cedió ahora para viajar fuera del país. Bueno, el Congreso, el Congreso lo preside el hermanito, padre y madre. Dígame usted. Pero lo que dicen allá es que ellos vendían a Maduro. Pero eso no hay que ser un científico ni un espía, eso no ni parece saber cosas de inteligencia para saber que cómo entraron y salieron. Entonces una farsa. Tuvo que haber eso no tuvo parece que haber complicidad. Ya se le cumplió el tiempo que le da la Constitución 180. Pero con acciones como la que te dije ahora. Ahora se va a agarrar de la tragedia. Con acciones como la que te dije ahorita. Y María Corina Machado que iba para allá. Cerraron el espacio aéreo para que no llegara. Sí, para que no, y ahora lo tienen los norteamericanos. de la Casa Blanca que se devolvía. No, porque ahora los norteamericanos son los que controlan el espacio aéreo. Pero Marina Corina, no será ahora, pero ella va a llegar ahí a Venezuela. Lo que pasa es que no la quieren allá, porque usted sabe lo que pasa, ¿verdad? El pueblo se va a ir atrás de ella. Sí. Si la hubiesen dejado llegar ahora y montar una operación de asistencia en esa tragedia, hay que juramentarla ahí mismo. Sí. Porque la simpatía que ella despierta internamente son tan grandes como la que despierta externamente. Entonces, muchos estados se volcarían en respaldo a ella, porque otra cosa que ha pasado con la tragedia venezolana es que las ayudas ya han cogido la de Villadiego. Yo vi un caso de uno que mandó una ayuda y le puso un GPS. Le puso unos GPS y él decía que la desviaron. Decía que el GPS decía que los bultos estaban en el otro extremo del país. Sí. Lo que enviaron. No pasó nada. Donde no pasó nada. Sí. Entonces, bandidaje. Porque eso está en manos de unos bandidos. Bandidaje. Eso está en manos de unos forajidos que se agarran de cualquier cosa. Fueron capaces de vender al líder. ¿Y de qué no serán capaces ellos para aferrarse al poder? Claro. Son capaces de cualquier cosa. Lo peor que hay es un traidor. Sí. Eso es peor que un asesino. Bueno. Eso no es fácil. Entonces, uno espera que... Lo que uno esperaba era que todos, de una forma u otra, estamos bajo la sombrilla del gobierno norteamericano. Uno esperaba que iba a haber sensatez y que se iba a poner el orden. Nos llevamos a Maduro, extrajimos a Maduro. Bueno, vamos entonces a promover. No, porque lo que se han pegado es de que la transición hay que hacerla con la misma gente. ¿Y dónde dice eso? ¿En qué manual? En el que se han inventado ahora, porque de que aquí. Pero Fidel no hizo ninguna transición. Ni Chávez. Chávez. Pero además. Montaron todo. Además, hubo unas elecciones donde hubo un resultado reconocido por casi todo el mundo. Entonces, ¿por qué sencillamente no ponerlo? Porque ahí, según ahí priman los intereses que no son ni sociales ni políticos. Exacto.
Eso es lo que pasa, porque Ni de Venezuela ni de Estados Unidos. exactamente el propio señor que gobierna en Estados Unidos ha dicho que es lo que es un gran negociador, ha escrito libros incluso sobre cómo El hacer arte del negocio, sí, del acuerdo. el arte del acuerdo, una cosa así. Entonces a él lo que le importa es lo que él ha anunciado, porque él no ha mentido, ¿eh? No, Él no ha mentido, él ha dicho que él le interesaba su petróleo de Venezuela y que ellos son los que están vendiendo el petróleo de Venezuela y que si ellos lo venden y si le sobra algo a Venezuela le devuelven una chilata. Entonces, Pero yo creo que ese es el negocio. ellos podían haber logrado eso con un gobierno legítimo también. Bueno, pero no le pida peras al horno, dice un refrán. Vamos a una pausa. La Comisión de Educación Superior de la Cámara de Diputados, que preside Elvira Corporán, escuchó a los viceministros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Juan Francisco Viloria y Carmen Evaristo Matías, en relación al proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, quienes lo apoyaron. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Pedro Martínez, visitó en la provincia El Ceibo la pradera del Central, donde oyó 60 familias desalojadas. Además, con la participación de Alfredo Pacheco, la institución clausuró los másters en Derecho Constitucional, Público, Administrativo y Gestión Pública, dirigidos a legisladores y colaboradores. También se reunieron 9 comisiones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otra persona puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Plano local, ya que regresamos de Venezuela con el análisis de la tragedia que los afectó, el hecho más importante de la semana fue el encuentro que sostuvo el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, que hizo lo que ellos le llamaron una convención el pasado domingo en un local muy céntrico aquí en el Polígono Central. Se notaba el meneo en el sector. Pero lo que salió de ahí, como que nadie lo ha explicado bien. Lo que entendí fue que van a hacer una convención, creo que en julio, ahora en agosto, para elegir unas autoridades provisionales por 2 años. Eso fue todo lo que se aprobó.
Esa fue la reforma estatutaria. Yo no tuve presente. Yo contaba con que usted no hiciera un relato. No, porque yo te dije a ti Del que Intra, la intraconvención. yo lo que soy un militante, a mí no estoy en esos órganos de decisiones. Entonces, lo que yo interpreté, Es muy discreto el señor. Sí. no, él diciendo la verdad, yo No, sabemos que no puede revelar cosas. Entonces, se acordó convocar una asamblea de delegados que va a servir, me imagino yo, de una convención extraordinaria, que es la que elige, porque esta fue ordinaria, y entonces se van a elegir por 2 ¿Y años. cómo que fue ordinaria la convención del domingo pasado? Sí, porque las extraordinarias son donde se eligen dirigentes, o sea, sea para el partido, o sea para candidatura. Esas son las extraordinarias. Las ordinarias son las que se debaten cosas como esa, que fue una reforma estatutaria. Esas son las ordinarias. Para discutir una reforma estatutaria tiene que ser extraordinaria. No, es la ordinaria. Pero eso es semántico. La cosa fue que se hizo, se convocó una para agosto, que es de delegado. Mire, no es tan semántico. Cualquier cosa que se judicialice de eso. Bueno, yo no te puedo, Ya depende porque de la si era ordinaria o terminología. extraordinaria. Ver qué dicen los estatutos sobre las convenciones. Bueno, se supone que se hizo una reforma estatutaria. Si quien dirigió esa reforma estatutaria debe estar claro en la nomenclatura. Suponemos que sí. Entonces, ¿Y cuál fue la reforma, por fin? precisamente eso, que las autoridades que se van a elegir en agosto van a durar 2 años, y que a nivel más el bajo. secretario general, ya no va a haber secretario general. No. No, lo que Se le va a quitaron, elegir. lo que le quitaron fue el poder Un presidente a la Secretaría General. Le quitaron el poder, fue. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las otras autoridades, llámese los presidentes zonales, municipales, se quedaron todos. provinciales, y la comisión ejecutiva y el comité nacional, y también el comité ejecutivo, que son las 3 instancias, se quedan iguales. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Solamente No, cambió que elección, para por 2 elección años. del presidente y del secretario general, Y lo del vicepresidente ejecutivo. que existe que ahora va a mismo. dirigir Es que hay un vicepresidente ejecutivo. Ahora, que es, Entonces, ¿cuáles aspiran Eddie ahora Olivares. en agosto a ser los Los presidentes y los secretarios? Pues eso es lo único que bueno, he escuchado ahí a Gloria Reyes, que aspira. ¿A qué aspira? No es a presidenta que aspira. El mismo Cedeño, Eugenio No, Cedeño. Cedeño dijo que ya se retiró. Bueno, él fue el que presidió la comisión estatutaria de reforma a los estatutos. Dijo que Lo silenciaron ahí. Él es un buen compañero. Claro que es un buen compañero, pero cuando él era el que estaba protestando, lo pusieron a presidir el tema. era muy bueno para secretario general. Bueno, y Pacheco, que se dice que tiene aspiraciones, pero él públicamente, aunque lo dijo en una ocasión, después de la reforma no he visto ninguna declaración de él. Para mí, ese sería mi candidato si decide ¿A qué? aspirar a la Secretaría General. Pero la Secretaría General es inorgánica ahora. No, porque eso existía, lo del vicepresidente. Sí, pero lo que dicen ahora los estatutos, que usted no me ha traído para que yo lea y estudie bien. No, porque yo no lo tengo. Tengo entendido que lo que dice ahora es que el presidente del partido, que esté de presidente, elegirá un vicepresidente en el cual va a delegar todas las funciones de administración del partido. Pero la función. Y eso de la Secretaría General. No, pero creo que pienso yo, lo lógico es que el vicepresidente que va a seleccionar el presidente es para que asuma las tareas de la presidencia mientras él no esté ahí. No es así, no. Eso es lo que yo interpreto, porque la Secretaría General estaba en la puede comisión quitar. de usted, no era yo. No, Usted yo tiene no. que entenderlo mejor. Es que yo no estaba. Y yo voy a mentir por algo si se no niega, estaba. ¿eh? Bueno, Sigue en el plano discreto. no, parece No, es que no tiene estuve, instrucciones de que no me diga invitaron. No me invitaron. nada, que no diga nada.
No lo invitaron. No me invitaron. Bueno, pero vamos, Ni siquiera como invitado vamos a seguir especial. analizando los otros partidos. Usted sabe que ahora se están movilizando las fuerzas de los otros partidos. Por ejemplo, vemos un PLD que tiene actividades. Está bien El activo presidente PLD. del PLD da declaraciones todos los fines de semana contra el gobierno, tirando fuego. Sigue la visita que él hacía cuando era presidente. Sigue Una visita sorpresa. sigue, Visita no, sorpresa. Pero ahora en vez de ir, Saltando el charquito. y recibiendo gente y cosas. y veo ahí a Gonzalo juramentando gente. Entonces tienen Pero Francisco Javier dice que no es del color que lo pintan, ¿no? no, eso no está tan claro ahí, porque ahí hay un Javier dice que no problemita. es del color que lo pintan. Gonzalo tiene un problemita que es de accesibilidad, que van y se van por ahí mismo, guapo, porque para entrar es un protocolo del carajo. Entonces, Yo tenía entendido, según me explicó un comunicador que decidió trabajar con él, que todo lo contrario. no hay un criterio. Yo oí una teoría del sector de Francisco Javier que decía que en el 19 Gonzalo le ganó a Leonel la convención, pero contaba con Francisco Javier, contaba con Danilo Medina, contaba con todo el gabinete, con la Suprema Corte, con la Junta, con el tribunal, Todo. no sé qué, y que, Hasta la Fuerza el, Armada. el difunto. y que el resultado fue que el PLD perdió. Ajá. Que ganó, eso hay que leerlo entre líneas, si fue ganar. El Y problema, recordemos que eso resultó ser la famosa convención de sí, Jaquinilla. el problema de Bueno, y los votos lo estaban contando 2 gente o 3 en un sitio, y ni así le cuadraron. lo que No, votaron 800 gente. El con único- dos calles, y que no hay nadie. lo único ¿Y que qué- yo veo, ¿Y qué es eso? Andrés, desde el punto de vista de la oposición, porque ellos son los que toman su decisión de cómo o el comportamiento, de cómo se van a comportar en este tramo o en este año electoral que viene en el 28, es que esos pronunciamientos para mí lo aleja más del poder, porque mientras más frisura hay en la oposición, pues más ventaja va a tener Bueno. el partido que está en el Sí, gobierno. pero por el otro lado Sí. está la fuerza del Sí, pueblo. perdón, Enrique, pero lo que pasa es que Francisco Javier es un postulante a lo interno. Claro, es un pleito entre Sí, ellos. pero que eso Tienen que decirse lo que hay que Ah, pero no, decir. pero mientras no, los ese- PRMistas mantenemos, entre todos los precandidatos, mantienen un comportamiento de unidad, ellos, y tú sabes que esos comportamientos de división no son buenos. Eso es magia de los decretos, así estaba el PLD también. Sí. Excepto Leonel, estaban todos juntos. Todo era. Bueno, esa es la ventaja que Todos tiene estar en eran el lo mismo. gobierno. Los decretos. Esa es la ventaja. Y la No quiere desventaja de la decir oposición que- es que no entiende Pues eso. no quiere decir que adentro no haya su marca. Está bien, pero no salen su disgusto y afuera. su cosa. Pero no sale No afuera. están saliendo, La hay. pero yo sé de casos. Pero mire, entonces tenemos la fuerza del pueblo que también se está en movimiento. Sí, hizo un acto en San Y ahí Carlos. tienen el doctor Leonel Fernández que tira también su fuego. Que es el papel de la oposición. Sí. Con decencia, todo se maneja con Y decencia. vi que le Y ahora levantó vemos la mano al hijo. Que está en las redes ¿Qué sociales. significa eso? Nuestro amigo Kiki Antún. Kiki Antún. Sí, Kiki Antún ha salido a las Andrés, redes sociales ¿qué para lectura tú promover le el das? partido reformista. ¿Qué lectura tú le das que el presidente Leonel Fernández le levantase la mano a Omar Fernández? Bueno, pero ellos son los dos de ese partido y líderes. No hay una lectura a eso. No, No, pero además Hay eso es- algo protocolar. eso es- no, eso pero es que- la lectura es la siguiente. Como hay gente que están y que promoviendo mal y otros promoviendo a Leonel, vamos a juntarnos y ya se acabó eso. Esa es la lectura Bueno, que yo le doy. ellos tienen una ventaja y es, Porque ellos se pondrán de acuerdo, mire, tú sabes. ellos tienen una ventaja y que tienen más de una opción, igual Tienen que el opción. PRM, que tiene más de una opción. Claro. Y ciertamente yo aquí lo he destacado, que los candidatos del PRM no se lastiman hasta ahora, y por eso lancé mi teoría aquí de la fórmula. Usted no me ha hecho caso con eso. Yo siempre estaré de acuerdo con cualquier fórmula que tú Yo presentes. creo que va a haber fórmula ahí. En mi voto de como militante,
en una convención. Ahora, Lo tendré en cuenta. ¿Verdad? Keke Antún dijo que las puertas del Partido Reformista están abiertas para todo el que quiera. Tiene puerta todavía el Partido Reformista. Tiene unas puertas que están Parece que, puerta. parece que tiene varias puertas. Están abiertas. Y entonces vemos de los chiquitos que hay gente que tenían una bulla y una cosa como que se han de Entonces el reformista no es de los chiquitos, según usted. Entonces, los chiquitos y el PRD también. Pero yo me imagino que Quique lo que busca es volver a colocarse. No, él quiere como meter un partido, comunicador de eso. pero social. para ver si se coloca como partido mayoritario. Bueno, Porque pero eso da una ventaja que tú y yo Lo- no sabemos y el pueblo dominicano lo Lo que sabe. pasa es que Quique sabe, y los políticos avesados saben, que en el 28 aquí va a haber más de una opción. Y también saben que esos partidos que le dicen bisagra juegan su papel y empiezan a posicionarse. Esos partidos reciben fondos y gastan fondos en encuestas. pero Sí. Y, también, y saben cómo anda la cosa. también hay otra. Que si usted coge el panorama hoy, Pero lo de y Quique dice- no es ganar las elecciones. Dice- No. De Quique. usted ve el panorama que hay hoy. Aquí nadie gana en primera. Pero eso es lo que acabo de decir. Eso va a haber una segunda vuelta. Hoy. Eso puede variar de aquí a meses. Sí, falta mucho tiempo todavía. Falta mucho. Casi 2 Pero años. puede variar para arriba y para abajo, dependiendo del partido. Dice el pequeño que se nos acaba el tiempo, pero no podíamos dejar de mencionar lo que pasa en Colombia, donde los comunistas perdieron las elecciones y ahora quieren dar un golpe de Estado en frío durante la transición. Eso puede crear en Colombia un ambiente que se creía superado, porque el que eligieron presidente no es un maicito tierno, No. y además cuenta con todo el respaldo de la fuerza conservadora, de toda la fuerza conservadora. Incluso el presidente Uribe decidió, antes de sacrificar a su candidata, para, Sí, que, para que ganara. para que pasara sin ruido una fórmula conservadora frente al desaguisado de un presidente que tienen ahí que eligieron, un fracasado, que se ha dedicado ahora a cuestionar el resultado de una elección en un país con tanta tradición democrática. Entonces, eso es casi un llamado a la insurrección que han hecho esa gente cuando hay una toma de posición en apenas 4 semanas. Tienen que entregar. Van a entregar, pero el ambiente ya sale cuestionado y seguro que ahí va a haber su pase de factura, porque ya sacaron las uñas. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.